Muy buenas noches, mis hermanos, y un feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Amén. Quiero invitarles a que por favor inclinen sus rostros para tener una palabra de oración. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos las infinitas gracias por tu presencia en nuestro medio. En este momento, Señor, pongo mi vida en tus brazos de amor. Sabes, Señor, que es un mensaje el que queremos traer en esta noche. Pedimos, oh Dios, que tú pongas lo que deba decir en mis labios. Y permite, oh Dios, que cada uno de los aquí presentes puedan sentir que eres tú el que estás hablando a sus corazones. Gracias por perdonarme, Señor, por limpiarme de mis pecados y mi maldad. En el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión había una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad terminal y el doctor le dijo que le quedaban apenas 3 meses de vida. Imagínense qué noticia tan devastadora. Esta señora empezó a hacer los preparativos para lo que venía, ¿no? Para su muerte. Y ella llamó al pastor de la iglesia, él lo invitó a su casa y quiso darle los últimos detalles de lo que ella quería que fuera su funeral. Le dice al pastor: mire pastor, yo quiero que usted tenga esta lectura. Y le enseña y le da los papeles con la lectura. Le dice: yo quiero que se canten estos himnos. Yo quiero también que me vistan con este vestido. Y ella había seleccionado un vestido hermoso para esa ocasión. Y quiero también que por favor me pongan en mi mano izquierda mi Biblia preferida, que es con la que yo estudio todos los días. El pastor tomó nota de todos los detalles y cuando ya el pastor estaba dispuesto a irse, la señora le dice: espere pastor, espere un momentito. Se me quedaba una cosa y es algo muy importante para mí que no se puede quedar. Y el pastor le dice: a ver, dígame, ¿qué otra cosita quiere que yo añada a la lista? Y la señora le dice: mire pastor, yo quiero que en mi mano derecha usted me ponga un tenedor. Y el pastor se quedó así como que muy impresionado y sorprendido y como que no entendía lo que la señora le estaba diciendo. Y ella dice: sí, así como escuchó, yo quiero que en mi mano derecha me coloque un tenedor. ¿Está sorprendido, pastor?, pregunta ella. Y él dice: sí, realmente estoy muy sorprendido porque no entiendo qué tiene que ver un tenedor con todo esto, con todos estos preparativos. La señora le dice: mire pastor, en mi vida yo he ido a muchas reuniones sociales donde han servido cena. He salido también a cenar con la familia en diferentes sitios. Y cada vez que me retiran el plato del platillo principal de la mesa, viene el mesero, se inclina hacia mí y me dice: quédate con el tenedor. Cuando él me dice eso a mí, yo me pongo muy emocionada porque para mí esa es la parte más importante. Porque yo sé que me van a traer un rico pastel de chocolate o me van a traer un pay de manzana, algo sabroso y abundante. Y yo sé que en ese momento lo mejor está por venir. Y por eso me emociono. Y yo quiero que cuando la gente pase al frente del ataúd y me mire y vean ese tenedor en mis manos, se pregunten: ¿por qué ella tiene un tenedor? ¿Qué onda con ese tenedor? Y yo quiero, pastor, que usted le diga a cada uno de ellos que ese tenedor está en mis manos porque lo mejor está por venir. El pastor se le llenaron los ojos de lágrimas y muy emocionado abraza a la señora pensando en que quizás sea una de las últimas veces que pueda hablar con ella porque ya le quedaba muy poquito de vida. Y el pastor se da cuenta que esa señora tenía una esperanza y una fe más grande que la que él mismo tenía. Esa señora sabía que en el momento de que el Señor venga nuevamente, ella va a ser levantada para la vida eterna. Y para ella, ese tenedor le recordaba que lo mejor estaba por venir. Le dijo: pastor, yo quiero que usted le diga eso a la gente que vaya a mi funeral. Así que llegó el día del funeral, pasaba la gente y veían a la señora, veían ese hermoso vestido que llevaba puesto, observaban la Biblia que tenía. Pero le entraba la curiosidad cuando veían el tenedor en su mano derecha. El pastor
parado así al lado del ataúd, miraba a la gente, observaba las reacciones de la gente y se sonreía cuando la gente preguntaba, ¿qué onda con ese tenedor? ¿Por qué tendrá un tenedor en la mano? Así que el pastor, cuando llegó el momento de dar el mensaje, les contó a todos los visitantes, a todas las familias y amigos que estaban allí esa noche, lo que la señora le había contado a él y lo que le había dicho. Y que le había dicho lo que significaba ese tenedor. Y el pastor les dice, ¿saben qué? Yo nunca podré olvidar ese tenedor. Y yo sé que todos ustedes tampoco. Así, mis hermanos, cuando ustedes vean un tenedor, recuerden que lo mejor está por venir. En esta noche, la protagonista de la historia, que yo sé que todos ustedes saben quién es por la lectura bíblica, la protagonista del sermón de esta noche, a diferencia de la señora de la historia, ella no sabía que lo mejor estaba por venir. Ruth es la protagonista, como ya ustedes saben, y es interesante cómo comienza esta historia de Ruth aquí en la Biblia. Y dice que en el tiempo cuando los jueces estaban gobernando a Israel, había una familia allí en Belén. Si yo quiero que me acompañen al libro de Ruth, vamos a buscar Ruth 1, porque ahí comienza la historia. En el libro de Ruth, el capítulo 1 y el versículo 1 dice allí que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su familia y los hijos suyos. Aquí tenemos una familia israelita que toma una decisión que yo no sé realmente si ellos la consultaron con ellos. Allí en Belén había una gran necesidad, había hambre, había necesidad económica. Elimelec estaba preocupado por su familia, él tenía 2 hijos, tenía su esposa, estaba muy preocupado, ¿qué le voy a dar de comer? Pero a veces nosotros tomamos decisiones que quizás no las consultamos con Dios, no le preguntamos a Dios si eso es lo que nosotros debemos hacer o no, si es lo correcto o no. Y entonces, Elimelec decide de viajar de Belén hacia Moab. Por ahí hay un mapita. Ya ellos tenían que cruzar el Mar Muerto, que es ese paso que está ahí en el centro, ese azulito, y querían ir de Belén a Moab. ¿Pero por qué Moab? ¿Por qué precisamente Moab? Yo no sé si ustedes saben qué ciudad era Moab. ¿Saben ustedes de dónde surge Moab? ¿Alguien sabe? Moab surge de una relación incestuosa entre un padre y una hija, entre Lot y sus hijas. ¿Recuerdan cuando Lot vivía en Sodoma, que Dios fue a sacarlo, envió un ángel para sacarlo porque Sodoma y Gomorra eran unas ciudades muy pervertidas? Y entonces Dios, Lot sale con su esposa, con sus hijos, su esposa quedó convertida en una estatua de sal, y Lot sigue con sus hijas, allá se refugian en una cueva. Y lamentablemente las hijas de Lot, por más que tú no quieras, tú te vas a vivir a un lugar que está completamente corrompido. Si no tienes una relación estrecha con Dios, las cosas que hay en ese lugar se te pegan. Y lamentablemente a las hijas de Lot se le pegó algo de allí de Sodoma y Gomorra. La hija mayor de Lot quedó embarazada de su padre. Y el hijo que le nació se llamaba Moab. Y ahí comienza la historia de los moabitas. Así que para allí era que se iban, imagínense, Elimelec para allí llevaba a su familia. Por eso es que yo me pregunto si Elimelec le había consultado a Dios esa decisión de ir para allá, cuando Dios mismo había dicho, ¿verdad?, que no se junte con las ciudades paganas, que porque no quería que se contaminaran, que se le pegaran las mismas cosas. Moab era una ciudad idólatra. Moab era una ciudad promiscua. Estaba corrompida completamente. Adoraban a diferentes dioses, adoraban al dios palo, al dios piedra, adoraban a un dios que se llamaba Baal Peor. Y los sacrificios, no voy a entrar en detalle con los sacrificios que hacían, pero eran depravantes, eran la cosa más horrible que hacían para ese dios Baal Peor. Y ahí es donde llega Elimelec y su familia. A veces cuando nosotros tomamos decisiones y no consultamos con Dios, vienen consecuencias horribles. Y la familia de Elimelec sufrió mucho
quizá por irse a vivir a ese lugar que Dios no quería que fueran allí. Sucede que allí comienza la tragedia y en el versículo 3 y 4 vemos ahí que murió Elimelech, el marido de Noemí. Imagínense, se le muere el esposo a Noemí allí en Moab. Imagino que se había pasado necesidades en Belén, ahora aquí iban a pasar gran necesidad porque el proveedor de la familia había muerto. Entonces, pasa el tiempito, sus hijos Malón y Kelión se casan y se casan con mujeres moabitas. Hermanos, ¿qué había dicho Dios al pueblo de Israel con relación a unirse en yugo desigual? Dios había dicho que no buscaran mujeres de las naciones paganas. Bueno, Malón y Kelión se casan con dos mujeres moabitas. Un error, quizás podríamos decir. Y entonces viene la tragedia nuevamente a esta familia, porque después de 10 años mueren Malón y Kelión, quedando viudas 3 mujeres. La situación era terrible para ellas. Me imagino que Noemí se preguntaría, ¿hice buena decisión en venir aquí a Moab? ¿Sería que no le consulté a Dios al haber venido aquí? Bueno, Noemí escucha que Dios ha visitado allí a Belén. ¿Qué quería decir con haber visitado a Belén? Que ahora había abundancia de comida. Ahora ya la situación había cambiado ya para ellos allí en Belén. Y Noemí decide entonces volverse a Belén. Y sale con sus nueras, con Orfa y sale con Ruth, camino a Belén. Allí en el camino me imagino que se pararon a descansar. Me imagino que Noemí iba pensando. Noemí era una mujer sabia. Y si Ruth y Orfa decidieron irse con Noemí es porque debía ser una suegra excepcional. Yo no sé cómo seré yo como suegra. No sé, ¿verdad? Porque uno cela tanto a los hijos y eso, y no sabe cómo va a hacer con su suegra, con sus nueras. Pero Ruth y Orfa amaban a Noemí, porque decidieron irse con ella. Ellas pudieron haberse quedado ahí en Moab y irse, ¿verdad?, a vivir su vida porque estaban solteras. Sin embargo, deciden irse con Orfa y allí van las 3. En el camino se detienen a descansar y Noemí le dice a Orfa y a Ruth que se regresen con su mamá, con su papá, que se vayan con su familia, que qué van a hacer con esa pobre vieja, ¿verdad? Que qué tiene ella para darle si ni siquiera ella puede tener más hijos para que ellas se puedan casar con alguno de sus hijos. No tenía nada que ofrecerle Noemí. Y Noemí y Orfa y Ruth, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que lloraron. Lloraron porque amaban a su suegra. Siguen caminando. Más adelante vuelve Noemí a decirle a sus nueras: hijas, vayan, regresen a su casa, regresen a sus amigos, regresen a sus ídolos, a sus dioses. ¿Por qué se van a ir conmigo? Les insiste. Y entonces allí Orfa abraza a su suegra y se despide y se va. Orfa quizá podía representar a aquellos que no tienen un compromiso real con Dios. Aquellas personas que llegan a la iglesia, se emocionan con lo que aquí hay, se bautizan, pero no han dejado, no se han desconectado completamente de Moab, del mundo, de sus dioses, de sus costumbres, de sus cosas. A ese tipo de personas que representa a Orfa. Sin embargo, Ruth no quiere irse. Y yo creo que el versículo que más a mí me gusta de este libro es el versículo 16. Acompáñenme a leer este versículo tan hermoso, porque de verdad que es un versículo maravilloso. Dice aquí en Ruth, capítulo 1, versículo 16, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué hermosa respuesta de Ruth.
Ruth sabía lo que quería. Sabía que al tomar la decisión de ir a Israel era lo correcto. Porque Ruth no solamente amaba a su suegra, yo estoy completamente convencida que no se fue solamente por el amor que le sentía a la suegra, porque la suegra había sido muy buena con ella, no. Ella decidió irse porque ella había conocido al Dios de su suegra. Ella había entregado la vida al Dios de su suegra. Y a ella no le importó dejarlo todo. No le importó dejar su familia, dejar sus amistades, dejar sus costumbres, dejar su tierra e ir a un lugar que ella no conocía, hermano. E ir a un lugar donde tal vez iba a ser rechazada. Recuérdense que los moabitas y los israelitas eran enemigos acérrimos. Y entonces Ruth decide ir a pesar de todas esas cosas, porque ella sabía en quién había creído. Y lo interesante es que Ruth iba para allá, pero ni siquiera sabía que lo mejor estaba por venir. Así que esto me trae a mí a la memoria. Yo me identifico un poco así, un poquito nada más con Ruth. Y quizás algunos de ustedes también cuando tuvieron que dejar su tierra. No es fácil, mis hermanos. No es fácil despegarse de sus costumbres, de su comidita, ¿verdad? Criollita allí, su comidita típica. No es fácil despegarse de su familia, de su papá, de su mamá. Despegarse de los hermanos de la iglesia que uno tanto llega a querer. Yo recuerdo desde el 23 de septiembre del 2001, cuando yo tuve que salir de mi pueblito, salir de mi casa. Recuerdo como ahora, me parece ver toda la escena que yo, mientras me subí al carro y salimos, yo iba mirando todo, como que yo quería con mi mente llevarme todo lo que yo estaba viendo, o sea, con mis ojos quería así, agarrar todo y llevármelo, porque para mí fue muy duro. Y saben que Dios tenía mucho que enseñarme a mí. Y yo comprendí el propósito por el que Dios me estaba sacando de allá. Allí yo tenía ya mi futuro planificado. Yo sabía dónde mis hijos iban a estar estudiando. Yo tenía para pagar la escuela de mis hijos. Yo tenía a mis hijos, yo trabajaba ahí en la conferencia adventista y al lado estaba la academia adventista y yo iba, los buscaba, los llevaba conmigo, estaban todo el tiempo conmigo. Ya yo sabía dónde iban a estudiar mis hijos en la universidad. Ya yo tenía una beca asegurada por la conferencia adventista para pagarle los estudios a mis hijos. Yo no me tenía que preocupar por nada, absolutamente por nada, porque yo lo tenía todo ahí. Sin embargo, Dios me quería enseñar a mí que yo no debo depender de las cosas que yo tengo, que yo no debo depender de tener un futuro planificado y ya hecho así. Dios me quería enseñar a mí que yo únicamente tengo que depender de Él. Dios me llevó a vivir a un lugar que yo no conocía, nunca había estado ahí. Yo no tenía amistades, yo no tenía allí familia, yo no tenía nadie. La academia adventista de investigar me quedaba lejísimo. Y aparte no tenía dinero para pagar, pero Dios quería que yo confiara en Él, en todo. Así que Dios me ha enseñado una gran lección a mí, por eso Dios me sacó de allí. Y Dios tenía un plan, al igual que Dios tuvo un plan para mí, Dios tenía un plan para Ruth también, aunque ella no lo sabía. Así que llegan allí a Belén, y a esta ciudad llegan con las manos vacías, como dijo Noemí, ¿verdad? Salió bien y regresa con sus manos vacías, sin esposo, sin hijos, solo con una nuera. Pero qué maravilloso, ¿verdad? Dice Noemí que esa nuera era mejor que 7 hijos. Así que Ruth decide sin tener que comer ni nada y a trabajar con su suegra. Y se va a un campo, se va bien al campo. Y Dios ya tenía Dios todo planificado para Ruth, todo planificado, porque ella fue precisamente, y esto no fue casualidad, sino por mandato divino, fue a trabajar a los campos de Boaz. Allí, ellos en ese tiempo tenían, no sé si la ley o algo así, que le permitían a las personas pobres ir recogiendo el grano de cebada que iba quedando, ¿no? Lo que quedaba, entonces ellos lo podían recoger y lo podían llevar a su casa, no tenían que pagar nada por eso. Así que Noemí decidió irse a ese campo a trabajar. Allí llega Dios y ve a Ruth. Y le pregunta a uno, al que tenía allí al frente de las mujeres que estaban trabajando, le pregunta quién era esa muchacha. Y el empleado de Boaz pues, le dijo que era la nuera de Noemí. Ya Boaz había escuchado hablar de Noemí, déjenme decirle.
Ya se había regado la voz de que Noemí había llegado con su nuera, y yo me imagino que Noemí, como una suegra orgullosa, como hacemos a veces nosotros las madres, ya le había contado a todos su gente que conocía quién era su nuera, ¿verdad? Y cómo había decidido dejarlo todo para ir con ella a Israel. Así que vos ya sabías quién era Ruth. Y entonces, él fue misericordioso con Ruth. Y habló a las mujeres que trabajaban en el campo para que dejaran caer, ¿verdad?, de la cebada, para que Ruth fuera y recogiera y tuviera para llevar. Y no solo eso, la invitó a almorzar también, le invitó a tomar algo de lo que él tenía. Y Ruth se sorprendió y le pregunta a vos, ¿por qué era tan misericordioso con ella? Y vos le dice, porque él sabía lo que ella había hecho por él. Quiere decir que por el testimonio que dio Ruth con su suegra, fue que vos llegó a ser misericordioso con ella. Por eso es importante, hermano, ¿qué testimonio estamos dando nosotros? En nuestro trabajo, ¿qué testimonio estamos dando? Aquí mismo en la iglesia, cuando vamos caminando por la calle, cuando estamos en el mall, donde quiera que estamos, ¿qué testimonio estamos dando nosotros ahí donde nos encontramos? Así que Ruth llegó a la casa, me imagino que muy contenta, ¿verdad? Y cuando la vio Noemí, le preguntó que a dónde había estado trabajando. Y cuando ve que llega con tanta carga y con comida para ella y todo, Ruth le dijo que había estado en los campos de Boaz. Y cuando Noemí escuchó el nombre de Boaz, wow, ella me imagino que dibujó una sonrisa grandísima en su cara de emoción porque era su pariente. Y Noemí, muy inteligente, dice, este es el que nos puede redimir. ¿Qué pasaba cuando moría el jefe de la casa? En este caso que habían muerto ellos, no tenían descendientes, no tenían nadie. Noemí hasta había puesto en venta la finquita que tenían ahí, por decirlo así, ¿verdad? Su propiedad, la había puesto en venta. Y en ese tiempo la ley era que el pariente más cercano debía redimir. Y entonces Noemí pensó que vos era el pariente más cercano, pero había un problema, porque no era vos el pariente más cercano. Así que Noemí le dio algunas instrucciones que ustedes conocen allí a Ruth para que fuera y hiciera. Así que Noemí fue y lo hizo. Fue esa cosa cuando cuando terminaba el tiempo de la cosecha, que ya recogían los últimos granos, cuando era la cosecha abundante, todos los dueños de esas fincas se reunían y tenían una fiesta. Y entonces ese día, Noemí le dijo, mira, espera que él coma y todo y que se acueste. Entonces no dejes que él te vea ni nada. Cuando él se acuesta a dormir, entonces tú vas donde él y te acuestas así en los pies de donde él esté. Y Ruth, muy obediente, hizo lo que le dijo su suegra. Y cuando estaban allí, se despierta Boaz, que estaba dormido a las 6 de la madrugada, cuando siente que alguien está viendo pies de él, imagínense ustedes. Y cuando ve que era una mujer. Y entonces, Boaz, imagino que estaba así medio asustado de verla allí, pero Ruth le dijo, redímeme. En otras palabras, le estaba diciendo, ayúdame, haz algo por mí. Porque imagínense, ella necesitaba. Y entonces, Boaz le agradó mucho lo que le dijo Ruth, porque le dijo, qué bueno lo que has hecho, porque no fuiste tras los jóvenes de la ciudad, ¿verdad? No fuiste a divertirte por allá a buscar un jovencito ni nada, sino que viniste a mí. Y le dijo Boaz que había un problema, que había otro que era un pariente más cercano que él tenía que hablar con él. Así que Boaz se dirige allá donde estaba el pariente más cercano, y entonces habla con él. El pariente estaba dispuesto a redimir, ¿verdad? A comprar, a quedarse con todo lo de Malón, Kelión y Elimelech. Pero cuando Boaz le dijo que no era solo eso, era casarse con Ruth también, ya ahí la cosa cambió. Le dijo, no, está bien, mejor redime tú. Me imagino que el corazón de Boaz se llenó de alegría, ¿verdad? Porque él sabía qué clase de mujer era Ruth. Así que Boaz, leamos en el versículo aquí, déjenme ver cuál es el versículo. Versículo 4:23, dice que Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y ella le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Aquí nos damos cuenta de lo grande y maravilloso que es el Señor, ¿verdad?
Y en el versículo 16, el capítulo 4, versículos 16 y 17 dice que tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre los vecinos diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. O sea, que Ruth, mire si Dios bendijo a Ruth, que Ruth llegó a ser la bisabuela de nada más y nada menos que el rey más importante que hubo, el rey David, ¿verdad? Llegó a ser parte de la estirpe real. Maravilloso, muy maravilloso ese Dios. Pero que no se quedaba ahí. Mire si maravilloso el Señor, que no solo eso, sino que Noemí llegó a ser parte de la genealogía de Jesús. Y para aquellos que no lo creen, leanlo en el libro de Mateo, en el capítulo 1 y el versículo, bueno, todo el capítulo ahí, ¿verdad? En el capítulo 1 de Mateo, habla de la genealogía de Jesús. Y Noemí llegó a ser parte, Ruth llegó a ser parte de la genealogía de Jesús. Qué maravilloso es el Salvador. Qué maravilloso, hermano, pero tú también eres parte. Porque Dios, según sacó a Ruth de allí donde estaba, también nos saca a nosotros, nos ha apartado de este mundo. Ruth vino a ser parte de la genealogía de Jesús, y déjenme decirle que esto no es un privilegio que se le da a cualquiera. Es maravilloso saber que en la Biblia hay 2 libros con nombre de mujeres, y uno de ellos es el nombre de Ruth. Es lindo, es maravilloso lo que Dios hizo con esa mujer. Dios le dio una oportunidad extraordinaria. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque Ruth se puso en las manos de Dios. Y eso mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, cuando nosotros dejamos que Dios sea el que nos guíe, el que nos dirija, el Señor hace grandes y maravillosas cosas con nosotros, hermanos. Hay algo que tenemos que nosotros hacer. Tenemos que decir, al igual que Ruth, no me pidas, pero decirle a Jesús, no me pidas que te deje de darme parte de ti. Solamente hay 2 opciones para el Hijo de Dios. O que reacciones como Ruth, o que reacciones como Orfa. Si nosotros estamos aquí esta noche, no es porque hemos reaccionado como Orfa, sino porque hemos reaccionado como Ruth. Porque el llamado es para nosotros también. Ese llamado que Dios le hizo a Ruth, que sin saber lo que Dios tenía para él, es el mismo llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, hermanos. Y nosotros sí sabemos que lo mejor está por venir, porque este mundo se está acabando. Las cosas que estamos viendo son cosas terribles que no indican otra cosa, sino que el Señor está a las puertas. Y según Ruth llegó a ser parte de la genealogía de Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente de Rey David, sino de Rey de Reyes y Señor de nosotros, Señor de Señores, nosotros también podemos pertenecer e ir a morar con ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, esto es un llamado que tengo para cada uno de ustedes. Es dura la lucha que nosotros llevamos en este mundo, muy dura, muy difícil. Nos encontramos muy ocupados con el trabajo, con la familia, nos encontramos muy ocupados con tantas cosas que distraen nuestra mente, que a veces nos olvidamos de buscar al Señor. Pero no es momento de dejar al Señor de lado, no es momento. Es momento de que nos preparemos, de que tomemos la firme decisión de caminar con Él todos los días de nuestra vida. Que no regresemos a Moab, no. Nosotros salimos ya de Moab. Nosotros nos integramos al pueblo de Dios. Perseveremos, mis hermanos. No importa lo que diga el vecino, no importa lo que diga la familia, no importa si sucede algo en la iglesia, que ustedes pasan un disgusto. Miren, mis hermanos, usted no está aquí en la iglesia, usted no está en estos caminos por la gente. Usted está aquí porque quiere un día ir al cielo con el Señor. Porque usted ha conocido al Salvador. Porque usted ha conocido a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarlo. No vale la pena, este mundo no vale la pena. Este mundo ofrece muchas cosas que a la vista se ven agradables, pero que son caminos de muerte y de perdición. Así que mi exhortación en esta mañana es que recuerdes que lo mejor está por venir y que va a ser muy pronto. Que Dios te bendiga, mi hermano, y que cada vez que veas su alrededor, recuerdes eso mismo, que lo mejor está por venir.
cantar el himno 252. Himno 252, dejo el mundo y sigo a Cristo. Te agradecemos, Señor, por el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque cada día llamas a nuestros corazones, porque cada día nos amonestas, Señor, para que te sirvamos, para que te seamos fieles. Gracias, Señor, porque nos sacaste de Moab, porque nos sacaste de ese mundo lleno de pecado y de dolor, y gracias porque nos trajiste aquí a tus pies. Ayúdanos a perseverar siempre en tus caminos, a prepararnos cada día para tu pronto regreso, pero que no seamos nosotros los únicos que nos encontremos listos, sino que otros, a través de nuestro testimonio, también puedan conocerte y puedan entregar sus vidas a ti, Señor. Si en esta congregación, en esta noche, hay alguien que aún no ha entregado su vida a ti, Señor, toca ese corazoncito, Padre. Tú la amas, tú amas a cada persona que estamos aquí, Señor. Transforma nuestras vidas y ayúdanos, oh Dios, para poder recibirte en gloria cuando vengas a buscarnos. Y gracias, Señor, porque nos has enseñado que lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos. Amén.